Si me acompañan al libro de Génesis, vamos a estar viendo entonces como un poco de introducción. Yo no he hecho el estudio de Sara todavía, pero aquí vamos a ver la vida de Sara en esta mañana. Vamos a ver su fe y vamos a ver el progreso de la fe de Sara. Y la vamos a ver en 3 etapas sobre una promesa que el Señor le hizo a ella. Y podemos ver, y gracias al Señor, que Él usa, ¿no?, vidas en la palabra para mostrarnos el trato que Él tiene con esas vidas. Pero más allá, lo que queremos ver no es solamente, no queremos, sí vamos a ver a Sara, porque es hija del Señor, quien Él usó y Él trató con ella. Pero más aún queremos ver el Dios de Sara, aquel quien fue en su vida y aquel quien trató con ella. O sea que en Génesis, aquí en el capítulo 12, yo sé que conocen ahí no tienen que voltear ahí, pero ahí es donde vino el llamado a Abraham. Y ese llamado no solamente incluía a Abraham, no solamente era solo para Abraham, sino incluía a Sara, su esposa, ¿no? Si nuestro esposo es llamado a algo, eso nos va a incluir a nosotras, las esposas. Entonces, el Señor llama a Abraham y Abraham responde a ese llamado, pero también Sara tuvo un deber. Y entonces ahí empiezan. Y ahí podemos ver, y yo creo que en ese libro vamos a descubrir, ¿no?, a Sara enfrentando a muchos temores diferentes. Pero no se olvida del libro de Pedro, que dice que vosotros, ¿no?, que nosotras seremos hijas de Sara si hacemos dos cosas ahí. Una es si no tememos y otra es si hacemos el bien. O sea que en su vida, al principio de esa jornada, tú puedes imaginarse muchos temores, el tener que salir, ¿no? O sea que, no, temor de no tener protección, temor de no tener provisión, temor de salir de su comfort zone, ¿no? Aquello, temor de no tener sus familiares, sus amigos y todo. Yo sé que salieron en un grupo de familia, pero muchos temores en cual el Señor los conllevó, ¿no? Y estaba con ellos en esa parte. Pero después podemos ver, como dije, quiero enfocarnos en una promesa, en parte de la promesa. ¿Quién se acuerda de la promesa que el Señor le hizo a Abraham? De 3 partes. Si quieren, abren sus, como dije, Génesis 12, entonces, lea el versículo, alguien lea el versículo 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que en estas promesas, en este pacto que el Señor hizo con Abraham, podemos ver que parte de esa promesa ahí en el versículo 2 es que haré de ti ¿qué? Una nación pequeña, una nación grande. O sea que eso implica que hijos, ¿no? Hijos, una descendencia. Entonces, el Señor entra en ese pacto con Abraham, pero también ahí estaba Sara. El Señor da una promesa a Abraham, te haré una nación grande. Y Sara oyó
esa promesa del Señor. Sara oyó lo que el Señor había dicho a través de Abraham, porque él le contó. El Señor se lo habló a Abraham, pero Abraham se lo contó a Sara y Sara oyó lo que el Señor había proclamado. Pero vamos a ver, entonces, y también en el Génesis 15 pueden leerlo también, cuando no, el Señor viene, la voz del Señor viene a Abraham en una visión y él le muestra a él y le dice, no, salga afuera. ¿Y qué le dice? Levante su mirada y mira qué, las estrellas, y si las puede contar, no, así va a ser su descendencia. El Señor le dice a Abraham. Entonces, ahí podemos ver, ahí esa promesa dada. Y entonces ahora Sara, ¿qué hace con esa promesa? Vamos a ver la fe de Sara acerca de esa promesa. ¿Qué es lo primero que podemos ver con ella, no? En esa promesa. Y el proceso es precioso porque vemos al Señor, vamos a estar viendo el Señor perfeccionando su fe. Y vamos a verlo en tres áreas. Número uno, vamos a ver su fe desplazada. Su fe desplazada. Segundo, vamos a ver falta de fe, falta de fe. Y tercero, vamos a ver su fe perfeccionada, su fe perfeccionada. O sea que primero, Génesis 16, aquí, vamos a ver esa fe desplazada. Aquí en Génesis 16 podemos ver que Sara, ¿en quién estaba confiando? Aquí en el 16 podemos ver, es el asunto donde vemos que el Señor le dijo a Abraham, te voy a hacer ¿qué? Una nación grande. Y Sara viene y Sara dice, bueno, el Señor no le ha placido permitirme a mí tener hijos. ¿Y qué hizo ella? Ajá, entonces ella miró, dijo, su fe desplazada. Aquí podemos ver Sara, la promesa, ella viendo la promesa y mirándose a sus habilidades, mirando su sabiduría y sus habilidades. Y entonces, ¿qué hace Sara? ¿Qué dice? Dice, oh, mira, aquí está bueno, mi sierva egipcia. Abraham, ven, cógela y tenga hijos a través de ella. Qué locura, ¿verdad? Siempre leemos eso y como que, ¿qué le pasó? Pero ¿sabe qué? Me encanta porque esa es mi sabiduría. Yo puedo mirar esa sabiduría en Sara y yo puedo decir, qué locura, qué locura. ¿A quién se le entra en la mente de darle una señorita linda, seguro más joven, a su esposo? Yo no la daría a ella, amado. Eso es una locura, pero esa es mi sabiduría. Esa es la sabiduría terrenal. Esa es la sabiduría del hombre. Es tontez, ¿no? Es locura. Entonces, vemos ella. ¿Por qué? Porque ella está viendo su habilidad. O sea que es fe desplazada, porque la fe debía de haber estado puesta en el Señor, pero estaba puesta en sus habilidades. Y entonces ella viene, Génesis 16, alguien lea del 1 al 6.
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces vemos ahí la otra parte. ¿No salió bien? No, un desastre, ¿no? Cuando nosotros tomamos lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor ha dicho, y nosotros tratamos de ¿qué? De meter la mano y de hacerlo con nuestra propia sabiduría o nuestra propia habilidad, ¿qué va a resolver? ¿Qué va a hacer? ¿En qué resultará? En un desastre. No, ella la mira mal, ya ahí hay una confrontación. Entonces ella va y regaña a Abraham, mira, de quien tuvo la culpa. Y él le dice, mire, está en tu poder, haga lo que tú quieres con ella. Y no la trató duro a ella, la trató duro. Pero, ¿qué nos enseña el Señor a través de esto? Qué precioso que el Señor ha dado el Nuevo Testamento y el Señor expanda y da explicación a esas cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, en Gálatas capítulo 4, ahí podemos ver la alegoría de Sara y Agar. Y aquí el Señor está declarando. Voy a leer del 4:21 al 5:1. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para ¿qué? Esclavitud. Cuando no, y eso es lo que representa Agar, ¿no? Todo bajo la ley, todo el hombre tratando de cumplir y hacer. Y será solamente volver a la esclavitud. Pero entonces dice, este es Agar, es explicado, es mostrado. Obras por la ley es esclavitud, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre, que es la gracia. Es la gracia de Dios, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos ¿qué? Hijos de la promesa. Producto de la promesa de Dios es libertad, es la gracia de Dios. Pero como entonces él que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Y qué es eso de ser libres? Es solamente en Cristo Jesús. Dios ha dado a Cristo. Dios ha dado gracia, y es esa gracia, no, es en esa gracia que podemos obrar, que podemos andar en las promesas de Dios. No es nosotros tratando de cumplir, no es nosotros haciendo. Eso sería volver a obras. Y hermanos, el Señor ha dado Cristo para que sea solamente por gracia. Y así tenemos que andar en las promesas de Dios. Por gracia, no una fe desplazada, sino confiando en Dios y andando en la gracia, sabiendo que Él va a cumplir. No, aquí no, Sara con Agar, todo eso fue un producto de ella confiar en sí misma. Y el Señor nos lleva a un punto donde nosotras tenemos que ver y decir totalmente 100%, yo no puedo depender de mí, y rendirse al Señor. Y eso fue no ahí. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice que leamos lo duro. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estar libres, hermanas, pero como estar pues firmes en la libertad, estar paradas en la gracia del Señor. Eso es lo que nos da el Señor. Él no quiere que nosotros volvemos, no, que pensemos nosotros que tenemos cualquier medida de sabiduría para poder no hacer lo que el Señor pone delante de nosotros. Gloria al Señor que Él nos muestra y Él pone delante de nosotros. Pero que el Señor nos guarde, que Él guarde nuestro corazón de depender de Adriana, de creer que yo voy a poder cumplir algo, porque no lo puedo hacer. El producto sería un desastre. El producto sería volver a la ley. El producto sería volver a obras. Y ese proceso de santificación, de confiar en mi Señor, de ir adelante, es solamente en gracia. Nadie puede hacer nada. Es solamente Él. Y Pablo decía, ¿no soy yo quien obro? ¿Cómo él lo describía? Él decía, es la gracia que obra en mí. Y él sabía que él no podía hacer nada. Y así tenemos que vivir, ¿no? Que el Señor nos guarde de una fe desplazada. Ahora, bueno, eso fue una etapa. Eso fue una etapa ahí donde hizo de lo suyo. Y bueno, tuvo que vivir las consecuencias de Agar. Y ahí pudimos leer en Gálatas, hasta hoy día, ¿qué hay? Se persigue Ismael a Isaac hasta hoy día, dice la palabra. O sea que cuidado, que podamos tener cuidado de depender de nosotras mismas, porque lo que sale de ese horno no va a ser daño, puede tener efectos para aún generaciones después que ya hemos ido de esta tierra. Que el Señor nos libre. ¿Y cómo Él nos libre? ¿No? Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sí, Yesenia.
Claro. Cuando se está refiriendo a Agar como la esclavitud, también se refiere a Arabia, ¿verdad? Ajá, sí. Con esto se está refiriendo a la esclavitud con la que se vive allá la religión, por decir, el musulmán que es atado a la esclavitud, tantos rezos por día, tiene que vestir así. Exactamente. Sí, eso puede ser igualmente eso porque religión, como tú dices, y la religión hacer no es nosotros haciendo obras. O sea que exactamente todo eso, y sabemos que Ismael es, de ahí viene el musulmán, y aún más, ahí todo, sí, de esclavitud. Ujú. Ahí me acuerdo, Amado trabajaba con un musulmán y venían en viaje, él vivía en Tampa y trabajaban acá, entonces vinieron en un viaje del trabajo acá y me acuerdo que él se quedó sorprendido porque no, esas horas al día que tenían que, tuvieron que parar o era un hotel, el señor tuvo que bañarse y salió en su toalla y Amado, ¿qué está pasando aquí? No, y sale en la toalla y se postra, no, esas obras, no, y nosotros miramos y decimos tan distante de lo que hacemos nosotros. Pero podemos mirar eso y ver esas obras. Esos son ellos tratando de lograr la salvación por obras. Y eso es claramente ellos. Pero cuánto nosotros que el Señor pueda revelarnos a nuestros corazones y mostrarnos exactamente, pues, qué cosas estamos haciendo, tratando de hacer y confiando en nosotros para no solamente la salvación, ahí sabemos que nunca llegaremos y el Señor ha dado la salvación, pero esa santificación, ese proceso, porque igual que la salvación es obtenida solamente por gracia, 0.00% nosotros, también la santificación. Pero muchas veces nosotros, oh sí, la salvación, eso lo podemos ver claramente, estuve muerto, es solo el Señor, pero también la santificación es 0 nosotros y todo el Señor, y dependiendo todo totalmente del Señor. Entonces, libres, estar firmes en la libertad con que Cristo en la cruz, Cristo dándonos arrepentimiento y dándonos gracia y dándonos salvación y dándonos santificación, nos hizo libres. Libre eres tú, libre para no depender de ti misma, libre para depender de solamente su gracia. Ahora, como dije, Génesis 18 ahora. El próximo paso. Ahora, ¿qué hace? Ahora en el 18, si alguien puede leer del 9 al 15. Aquí estamos ahora viendo falta de fe. No fe desplazada, sino falta de fe. Gracias. Del versículo 9 al 15, sí. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Ah? Digo yo, que aparte de tener poca fe, también era mentirosa. Mentirosa. Y sabe que no solamente ella mentirosa, vamos a estar viendo cuando uno duda y no tiene fe, está diciéndole a Dios, tú eres mentiroso. Aún más profundo, más descaradas nosotras cuando dudamos al Señor. Si solamente pudiéramos considerar delante del Señor porque cuando el Señor dice, es hecho y punto. Entonces podemos ver a Sara y nosotros no somos diferentes de Sara. Nosotras somos igualitas a Sara. No, esto fue una porción de esa promesa, ¿no? Y el Señor nos ha dado muchas promesas a nosotras. O sea que ahí no somos muy diferentes. Entonces, Sara viene, el Señor proclama las noticias, buenas noticias, y ella, no, ustedes han pasado por eso, ¿no? Donde alguien está delante de ti y te está diciendo, oh, sí, nosotros vamos a ir acá, no, incluyéndote a ti, y vamos a veces, no, yo le digo, tengo planes para mi cocina, y yo empiezo, vamos a cambiar los gabinetes y vamos a cambiar esto y esto y esto. Y Amado me está mirando y esa es Sara. Ahí la veo dentro de él, riéndose por dentro, diciendo, porque y mañana lo vamos a hacer todo. Y él como, ajá. Y te ha no sucedido a ti también, donde alguien está al frente a ti y vamos a hacer esto y esto y esto y esto se va a cumplir y uno adentro, sí, ahí queda sonriendo, silencio, pero por dentro, está loco, está loco, ¿cómo que vamos a hacer todo? Porque duda. Y esa fue la risa ahí de Sara. Lo precioso es que el Señor cambió esa risa. Pero aquí en esta etapa la vemos a ella dudando, falta de fe. El segundo punto, falta de fe. Ella dudaba a su Señor, ¿no? Y entonces el Señor viene y el Señor confronta y el Señor les hace enfocar en dos preguntas ahí. Uno es, ¿por qué? ¿Por qué? En el versículo 12, ahí. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, la pregunta, versículo 13, ¿por qué se ha reído Sara? No es que el Señor no sabía, sino el Señor quería que Sara y Abraham consideren por qué se rió. Y entonces el versículo 12 que leí ahí revela qué estaba haciendo Sara. Estaba dudando, pero ¿qué estaba mirando ella entonces? Se estaba mirando a ella misma. La primera vez y su inhabilidad, sus ¿qué? Limitaciones. En el capítulo 16, Sara miró a sí misma y sus propias habilidades. Y estaba confiando en sus habilidades. Pero aquí ahora el péndulo va por acá, al otro extremo. Todavía sé que, todavía está mirando ¿quién? A Sara. Oye la promesa, reconoce la promesa. Al principio ella reconoció la promesa en 16 también, pero dijo, ok, voy a obrar yo. Ahora ella se mira
y ve su inhabilidad ahí. Y el Señor, no, con esas preguntas, ¿por qué se rió? Y ella se rió porque se miró a sí misma y consideró que ella no podía, ¿no? Ella no podía, ¿no? En lo natural ahí. Entonces sus ojos todavía puestos en ella misma. Y le hace, ¿cuál es la otra pregunta que el Señor le hace? Que quiere que ellos consideran. He proclamado esta promesa, ¿ok? ¿Por qué dudas, Sara? Porque tú te estás mirando a ti mismo. Y lo otro, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanas, ¿sí o no? No, no hay nada difícil para el Señor. Nada es muy difícil para Él. Y necesitamos considerar cuán horrible es dudar al Señor, porque cuando dudamos al Señor, número uno, no estamos confiando, no estamos creyéndole, le estamos diciendo, mentiroso, tú no vas a cumplir lo que tú has dicho que vas a cumplir. Suena duro, pero tenemos que oír, así es. O sea que la próxima vez que empiezas a dudar lo que el Señor ha prometido, no, léalo otra vez y sepas que el Señor no jamás miente. El Señor cumple todo lo que Él dice que va a cumplir. Y lo otro es, no, nosotros en ver que Él, en dudar que Él va a hacer lo que Él dice, es decir, que Él no es poderoso, que Él no es el omnipotente. Entonces, esas cosas tienen que ser conquistadas. No podemos dudar cuando el Señor dice algo es hecho. No hay una palabra declarada por el Señor que no se ha llevado a cabo. Y no hay una palabra que en el futuro no se llevará a cabo. Todo lo que el Señor dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor cumple todo lo que Él dice. No hay una cosa en cual Él no es capaz de cumplir. Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea, ni hay nada que sea difícil para ti. Me encanta ese versículo. No hay nada muy difícil para ti, Señor. No hay absolutamente nada de lo que tú has dicho que no es cumplido o que va a ser cumplido. No hay nada en cual tú no tienes todo el poder para cumplirlo. Ahora, esa fe, ahora vamos a llegar perfeccionada. Ahora vemos, ahora sí, Sara falleció, ¿no? Con una fe desplazada. Sí, Sara desfalleció con una fe, ¿no? Que faltaba. Pero ahora, veamos aquí en Hebreos 11, versículo 11. Yo sé que lo hemos leído y lo conocemos bien. Aquí en el capítulo 11
los héroes de la fe, se dice, pero es el Dios que da fe. Ese capítulo es el Dios que da fe y produce héroes aquí en la tierra. Produce vidas que lo glorifican a Él, producen vidas que lo agradan a Él, porque dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Este capítulo es la fe de Dios en los santos que le pertenecen a Él. Y aquí entonces muestra a Sara. Dice en el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué hizo? Recibió fuerza para concebir, para andar en la promesa del Señor. Recibió fuerza de arriba y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, aún en medio de lo imposible, en medio de aquello imposible, dio a luz. ¿Porque qué? Aleluya. ¿Porque qué? Creyó que Él era fiel, quien lo había prometido. Me gusta como lo dice en inglés. Cynthia, you got yours in English? ¿Qué dice ahí? La última parte ahí. Okay, the whole verse para que sea en contexto. She considered who? Him. She considered him faithful who had promised. ¿Dónde estaban los ojos de Sara? Aquí en, okay, yo puedo, yo voy a obrar, yo voy a hacer, o aquí en ella, yo no puedo, no, esto no puede. O aquí en su Señor, fijó sus ojos en su Señor. Aquí un proceso de la fe. Y aquí podemos ver esa fe perfeccionada, esa fe en su Señor, ella con los ojos puestos en aquel que había prometido. Y dice que ella, she considered him faithful, lo consideró a él porque creyó que él era fiel. Veía la fidelidad del Señor, sabía que él, porque sus ojos ya estaban puestos totalmente, solamente y dependiendo de él, que ella podía saber, él era fiel, él quien lo dijo, él quien lo prometió, lo iba a cumplir, lo iba a hacer todo. Esa es una fe perfeccionada por el Señor acerca de esa promesa. Es acerca de esa pequeña parte, que es grande, pero esa pequeña parte sobre esa bendición, ese pacto, esa promesa que Abraham, ¿no? El Señor lo hará a él una nación grande. Y dice que ahí ella puso su fe en el Señor. Ella había fracasado aquí, había fracasado acá, pero el Señor tuvo gracia con ella y el Señor intervinió y el Señor abrió sus ojos para ella poder no fijarlos en Él solamente. Y ella creyó a Dios y ella tomó esas promesas y ella viendo al Señor abrazó las promesas del Señor. Tú sabes, así debemos de vivir nosotras, abrazando las promesas de Dios, pero no mirándome a mí, ni mirando las promesas, sí, viendo las promesas, pero mirando al Dios quien es fiel, aquel que es fiel para cumplir aquello que ha prometido.
Y dice aquí que ella también podemos ver, no solamente no creyó en él, no solamente andaba abrazando las promesas, pero ella corría en pos de su santa voluntad. Hermanas, el Señor ha hablado. El Señor ha hablado a través de su palabra. El Señor ha hablado a través de Cristo Jesús. El Señor ha dado promesas. El Señor ha dado su voluntad. O sea que nosotras podamos, no como Sara, andar creyéndole, mirándole, abrazando lo que Él ha dicho en tiempos difíciles. No estamos viviendo tiempos fáciles y no estamos viviendo en tiempos donde todo va a pasar rápido. No, yo creo que es tiempo de la iglesia ponerse el cinturón, confiar totalmente en el Señor, dedicarse totalmente al Señor y saber que está en las manos de un Dios que hemos visto aquí a través de esta palabra. Número 1, Dios es fiel. Dios es ¿qué? Fiel. Dios es fiel. Número 2, Dios es omnipotente. Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Dios es ¿qué? Todopoderoso, todopoderoso. Y lo otro es que no entramos en ello, pero ¿qué dice lo que el Señor hizo con Sara? Vamos a ver, Génesis 12, en el versículo 1. Dice, pero Jehová, perdón, no en el 12, 21, en el 21, ya cuando el Señor visita. 21, Génesis 21. 21, perdón, dije 12. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Visitó, Él es fiel, Él es fiel. Dios es fiel para cumplir lo que Él había dicho. Y hizo Jehová con Sara como había hablado. Hizo Jehová, sea que poderoso, Dios es poderoso. Hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Sea que Dios es fiel, Dios es todopoderoso y Dios es puntual. Dios es puntual. No pienses que Dios sea tarda, porque Dios hace todo perfecto en su tiempo. Y aquí Él lo hizo. Sara tuvo tiempo de esperar. Y por eso ella fue de confiar en sus habilidades, esperando, pero fue acá en vez de total. La única manera que nosotros podemos andar en las promesas de Dios, agradando a Dios, es en esa fe, pero así podemos esperar. Coronavirus, aquí pudiera estar. ¿Cuánta gente se han dejado de congregar por esto? ¿Y cuánta gente más? ¿No? Porque no sabemos el tiempo, no sabemos. Aferrados del Señor, en la sabiduría del Señor. Él ya tiene ese tiempo determinado y así va a ser.
así va a ser, y gloria al Señor por eso. Y nosotros sabemos que Él nos librará de todo esto. ¿Cuándo? Yo no sé. No sé, pero sí sé que la palabra me dice que seremos libres de todo esto. Vendrá que nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Donde no habrá dolor. Pero sé que en este tiempo, esperando para el cumplimiento de las promesas de Dios, mis ojos tienen que ser fijados en Él. Tengo que confiar en el Dios que es fiel, en el Dios que es todopoderoso, en el Dios que es puntual para cumplir su santa voluntad. No, somos hijas del libre, hijas de libertad, estar firmes en esa libertad, en esa gracia, confiando en el Señor. No, Él lo va a cumplir todo. No hace 2 semanas, bueno, ya casi 3 semanas, llevamos a nuestro hijo a Nueva York. Y fue un tiempo tan precioso en que fuimos allá y todo fue tan rápido. Eso fue como que un sueño, porque era un despertar y en 2 semanas, no, ya él estaba registrado, iba a seguir en Kennesaw y así era, iba a empezar en una semana, iba a empezar en Kennesaw State University, donde tiene una beca ahí y todo. Y de repente el Señor coordina todo, revuelve todo y presenta esta oportunidad y Seth le pide al Señor y tomó su tiempo delante del Señor orando y yo dije, no, él no va a ir, porque cuando yo le dije, le presenté y él, ay, sí, me gusta mucho, ay, sí, uy, eso es perfecto, que no sé qué, pero él no se dio cuenta de 2 cosas. Número 1, que era en Nueva York, creía que era aquí mismo. Número 2, que empezaba en 2 semanas, él creía para el próximo año. Y yo, pero tú sabes que es en Nueva York. Y él, ¿qué? ¿Cómo que en Nueva York? Y es en 2 semanas. ¿Y qué? Y entonces ahí se puso a orar en serio. Y yo dije, no, no va a ir, pero el Señor puso en su corazón y cuando fuimos y manejamos 12 horas y ya porque se puso oscuro y ya íbamos a empezar por las montañas, paramos en Pittsburgh ahí y entramos en el hotel y lo veo a él, se tira en la cama y veí su rostro de preocupación y lo miré y le dije, ¿qué te pasa? Y yo dije, ¿tienes temor? Y él dijo, sí, tengo temor. Y yo, ¿de qué? ¿De qué tienes temor? Y me dice, bueno, tú sabes que yo no soy muy bueno para hacer amigos, entonces de estar solo. Como que su rostro como que despertó y dijo, ¿qué hice aquí? Me voy, ahora estoy con mami y papi, pero ellos me van a dejar y ellos se van. Y tenía ese rostro y yo dije, y estaba ahí tirado así en la cama. Y yo dije, párate. Yo dije, siéntate, coge tu Biblia. Y yo había estado compartiendo con los niños en la clase y dije, abre su Biblia, Génesis 28. Y si pueden, hermanas, abrir Génesis 28. Y era la jornada de Jacob. Y le dije, Jacob también estaba en una jornada. Yo dije, y Jacob tuvo que salir de un día ahí mismo. Y Jacob le estaba persiguiendo, el hermano quería matarlo después que muriera Isaac. Y no, tuvo que salir huyendo. Y yo dije, y Jacob no tuvo, nosotros estamos en un hotel aquí, tú todavía estás con mami y papi, pero Jacob estuvo afuera en el desierto
y cogió una roca y puso su cabeza sobre la roca. Y yo dije, ¿tú no crees que Jacob tuvo temores también? Y leímos ahí en el 28, en el versículo 10. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, del cielo a la tierra. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, no, o sea, imagínate este sueño. Yo siempre cierro mis ojos y como que, ok, hágalo mi sueño, déjame verlo yo también. Y vean esa escalera y el Señor allá, el Señor dando acceso. Y sabemos que en Juan capítulo 1, en el versículo 51, él dice que Jesús es esa escalera, dando acceso del Padre. Nosotros tenemos acceso a Él. Y yo le decía a Seth, tú tienes la promesa de por medio de Cristo Jesús, tú tienes acceso a la presencia de Dios. Tú no vas a estar solo. El Señor está contigo. Y dice, y tomó, y soñó y vio, y dice que en el 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, y tú guardarás por donde quiera que fueres, y te guardará. No, las promesas del Señor aquí con Jacob. Número uno, que Dios estaba con él, y también que primero, aún antes, el Señor, que Él es fiel y Él va a cumplir, y que Él lo guardará a Él también. Y dice, no, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y tenemos promesa del Señor, aquel no que comenzó la buena obra en usted, que Él la cumplirá. Él la cumplirá. Ahí. Y dice que despertó ahí, ¿no? En el versículo 16, despertó Jacob de su sueño, ¿no? Ese sueño de él vio, versículo 15, él vio, ¿no? Que no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, que Dios es fiel para cumplir. Y dice que él despertó y dijo, uy, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuve miedo. Y sigue ahí. El Señor está, la presencia del Señor está con nosotros. Y yo compartía eso con Seth. El Señor está contigo. El Señor, yo dije, tú oraste, ¿verdad? Y el Señor te guió a esto. O sea que el Señor va a cumplir su propósito en todo esto. Y pudimos orar. Y te cuento que ese niño se levantó de ahí y jamás volvió a tener temor. Ese niño se levantó y fue totalmente, y yo sé que no fue de lo que yo dije, fue de que él pudo poner sus ojos en el Señor, y él sabía que el Señor que promete es el Señor fiel, es el Señor todopoderoso, es el Señor que hace todo en el tiempo perfecto. Hermanas, que podamos venir delante del Señor y pedirle al Señor, guárdame de que de mirarme a mí
y pensar de que yo tenga habilidades por la ley, obrando. Guárdame, Señor, de mirarme a mí cuando oigo sus promesas y mirarme a mí mismo y decir, aquí no se puede. Que yo pueda estar parada, firme en la libertad con mis ojos puestos en Cristo Jesús. Bajemos nuestros rostros. Padre, te glorificamos a ti y solo a ti en esta mañana. Gracias por este tiempo de poder abrir la palabra, de poder acercarnos y oír tu voz y saber que tú nos retas, Señor. Tú nos retas de poder vivir y andar en sus promesas, confiando totalmente, solamente 100% en ti. Tú que has prometido que tú cumplirás lo que tú has dicho. No solamente con nuestra vida individual, pero con su cuerpo, Señor. Líbranos de mirarnos a nosotros mismos. Sabemos que tú estás obrando con una iglesia. Padre, líbranos de mirarnos y pensar que no podemos porque tú has dado gracia. Padre, abre nuestros ojos a verte a ti y solamente a ti, y que podemos andar con fe que es perfeccionada por ti, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.